Sean bienvenidos nuevamente, estimados alumnos y alumnas. Comenzamos. Nos dice así nuestro primer problema. Se tiene una viga simplemente apoyada en sus extremos, cuya sección está compuesta por una placa rectangular y 4 ángulos, tal como se muestra en la sección 1.1. Para ello se pide, primero, encontrar el momento de inercia mínimo de la sección 2.2, la que presenta un agujero circular de 100 milímetros de diámetro. Considere que el centro del agujero coincide con el centroide de la sección 1.1. Y para la pregunta B, considere que la sección 3.3 se ha retirado uno de los ángulos, tal como se muestra aquí. Para ello determinar el momento de inercia mínimo de dicha sección. Bueno, para ambos casos hay que usar círculo de Moore. Pasemos pues a la solución respectiva de este interesante problema, un problema muy completo, como podrás apreciar, donde nos dan además las propiedades para los perfiles que se están empleando, ¿no? Encontraremos entonces, para empezar, el momento de inercia mínimo de la sección 2.2. Primera pregunta, ¿cierto? La sección 2.2 la que vemos aquí, pero se nos obliga a un paso previo, que es encontrar el centroide de esta sección 1.1. Para ello vamos a efectuar aquí un desmenuce. Esta sección 1.1 consiste en una placa rectangular, como me están diciendo, dos perfiles de esta característica, 64 por 51 por 6.4 en milímetros, y también dos perfiles L76 por 51 por 6.4. Vamos a extraer las propiedades de la tabla que nos dan, todas las propiedades necesarias para estos dos perfiles. El 64 por 51 está de aquí, centroides, área y momentos de inercia. Lo mismo para el otro perfil, el de 76 por 51, centroides, áreas y momentos de inercia. Estos datos se van a necesitar y vamos a ampliar aquí nuestra sección 1.1. Acá a la vez un poco más bonita, más grande. Y también estamos ubicando un sistema coordenado cartesiano que es muy necesario en este caso. El centroide será de esta manera con respecto a y, ya que con respecto a x tenemos completa simetría, ¿cierto? Nos traemos aquí las propiedades de estos perfiles y vamos a observar aquí un detalle, ¿cierto? Mira, el perfil de 64 por 51, mira la forma como está ubicada. La parte de 51 milímetros es la que se encuentra soldada a la placa, ¿cierto? No es la parte más larga de 64. De esta forma se van a invertir los momentos de inercia y también las posiciones de los centroides. ¿Estamos de acuerdo? Mira cómo es el perfil de 51. Según la tabla está posicionado para 64 y la parte de 51 estaría en posición horizontal, ¿no? Entonces, observa de que los momentos de inercia y también la posición de los centroides se va a invertir. ¿Estamos de acuerdo? Observa ese detalle entonces, es muy importante aquí, te das cuenta. Por eso es que lo estamos colocando 13.5 por 19.8. En cambio, el de 76 por 51 sí se encuentra en posición correcta, ¿no? Los momentos de inercia aquí se van a invertir entonces. Tomemos en cuenta eso. Y aquí tenemos el centroide con respecto al eje Y. Listo, esto ya lo sabemos efectuar. Centroide para cada uno de los perfiles que se están empleando, tanto la placa de 3x300 como los perfiles L. ¿Listo? Acá lo estás viendo. Tiene las posiciones con respecto a este sistema coordenado que hemos elegido. Nuestro centroide igual a 148.5748 milímetros. ¿Listo? Esta es la ubicación del centro del agujero para la sección 2.2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pasemos a ello. Mira, ahora estamos aquí visualizando ampliada la sección 2.2. ¿Te das cuenta? El centro de este agujero estaría situado a esta distancia. Observas,
Ahora encontraremos el centroide de la sección 2.2, que es el que en resumidas cuentas nos va a servir para calcular los respectivos momentos de inercia. Estamos. Centroide de esta forma, nueva ubicación. Mira, aquí en rojo estoy señalando el centroide del área ausente, 3 por 100 milímetros, ¿no? Sería un rectángulo ausente, el cual se encuentra a esta distancia de 148.5748 milímetros, ¿cierto? Es decir, el centroide de la sección 1.1 sería también el centroide del agujero ausente, que en este caso lo estamos considerando como un rectángulo que no está ahí. ¿Estamos de acuerdo? De esta forma, el centroide de nuestra sección 2.2 resulta de 106.8567 milímetros. ¿Te das cuenta? Ya tenemos así el centroide de esta sección. Consecuentemente, podemos pasar al cálculo de los respectivos momentos de inercia. Esto lo vamos a hacer de manera desmenuzada para que te sea fácil de entender. ¿Estamos de acuerdo? Primero trabajaremos con la placa. Pasamos a lo que es cálculo de momentos de inercia. Mira, aquí tenemos la placa de 300 por 3 milímetros, ¿correcto? Incluyendo el área ausente de 3 por 100 milímetros que hemos ya observado en el cálculo anterior. Ahora, el eje X se ubica exactamente en el centroide de la sección 2.2. Observas, 106.8567 milímetros. Ahora sí podemos calcular los momentos de inercia respectivos. Todos son rectángulos, como has podido apreciar. Para el área grande, esto tendríamos, ¿no? Es decir, consideramos una sola placa con su centroide desplazado, esta distancia, 150 menos 106. ¿Cierto? Estamos aplicando aquí el famoso teorema de Steiner. ¿Listo? Resulta esta cantidad en milímetros a la cuarta. Ahora, el momento de inercia del área ausente. Esta área se va a restar, ¿cierto? Igual, lo consideramos como un rectángulo de 3 por 100 milímetros con su centroide desplazado esta distancia 148 menos 106. También aplicando el teorema de Steiner. Esta cantidad nos resulta. Número grande, manejarlo con cuidado, eso sí. De igual manera, los momentos de inercia con respecto al eje Y, 675 para el área grande y 225 para el área ausente. ¿Correcto? Solo nos está faltando aquí el producto de inercia. 0, ya que hay simetría con respecto al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Hemos terminado de esta forma con dos secciones, mira. Ahora pasamos a lo que es los perfiles. Primero el de 64 por 51 por 6.4. Ya sabes, este se encuentra rotado. Hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Y lo estamos posicionando con respecto a nuestro sistema coordenado centroidal y X de la sección 2.2, tal como lo hemos calculado hace unos momentos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trabajarlo como dos áreas juntas. Estas son las propiedades, ¿cierto? Ya sabemos de que los momentos, estos son los de la tabla, van a estar invertidos. Ojo, ojo aquí. Momento de inercia con respecto a X será el de Y, ¿cierto? Por 2, ya que estamos trabajando con dos áreas, el centroide con respecto a este sistema coordenado con el que estamos trabajando, desplazado, ¿cierto? Aplicando también aquí el famoso teorema de Steiner, el centroide se ubicaría a esta distancia, ¿no? 300 menos 106 y menos los 13.5, esta distancia de aquí. ¿Correcto? Ya lo tenemos. Esta cantidad en milímetros a la cuarta. Momento de inercia con respecto al eje Y. Lo mismo. Ahora estamos desplazados, ¿cuánto? 1.5 milímetros, que sería la distancia de simetría de la placa de en medio, ¿no? Más 19.8 milímetros,
tenemos esta distancia, también aplicando el teorema de Steiner, y listo, milímetros a la cuarta. Para el producto de inercia también existe simetría, ¿cierto? Simetría con respecto al eje Y. De esta forma resulta 0 nuestro producto de inercia. Solamente nos está faltando aquí los perfiles inferiores, ¿no? Lo de 76 por 51 también los visualizaremos acá abajo. Eso es. Esto es lo que hemos obtenido de las tablas. Y aquí sí los momentos de inercia se encuentran en forma correcta, ¿no? IX es IX y el II también es el II respectivo. ¿Correcto? También por 2, ya que estamos trabajando con dos áreas para manejarlo con la simetría. ¿Cierto? Nuestro centroide se ubicaría a esta distancia 106 menos los 24.9 tal como observamos, ¿no? Para el eje X. Entonces, este momento de inercia resulta esta cantidad y el momento de inercia con respecto al eje Y, ahora estamos con el centroide en el eje de simetría, al igual que para los perfiles anteriores. 12.4 más 1.5 milímetros al medio, ¿no? Nuevamente aplicando ahí el Steiner, esto tenemos. Y también para el producto de inercia, 0, ya que tenemos simetría con respecto al eje vertical. ¿Correcto? Hasta acá me parece que todo está resultando muy sencillo. Ahora ya viene el cálculo del momento de inercia general con respecto al centroide de la sección. Estamos así entonces, esta es la sección 2.2 ampliada. Momento de inercia con respecto al eje X, primero tenemos el de la placa vertical, ¿cierto? La de 300 por 3 milímetros, a la cual le estamos restando el área pequeñita de 100 por 3 milímetros. Y también le estamos sumando acá dos perfiles L64 por 51 más dos perfiles L76 por 51. Correcto. Todo con respecto al centroide de la sección 2.2. Así, este resulta nuestro momento de inercia con respecto al eje X. Y lo propio para el eje Y. 675 menos 225 más esta cantidad más esta otra. Y esto resulta. El producto de inercia completamente 0, ¿cierto? Ya que tenemos simetría acá con respecto al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya que tenemos los momentos de inercia principales, podemos pasar a calcular ese momento de inercia mínimo que nos están pidiendo. Hacemos pues aquí un resumen. Momentos y productos de inercia respectivamente. Ahora recordamos aquí nuestro círculo de Moore, nos piden el momento de inercia mínimo, ¿cierto? Para ello hay aquí un conjunto de expresiones donde se ubica el centro de este círculo y el radio respectivo. La diferencia centro menos radio es el que nos da ese momento de inercia. Solo tenemos acá que reemplazar nuestros datitos y podemos responder así el momento de inercia. Observa de que resulta el mismo I, ¿no? Ya que el producto de inercia es 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos así respondida una pregunta. Pasamos a la siguiente. Ahora hay una sección 3.3, ¿cierto? Donde hay solamente un perfil de 64 por 51 por 6.4 milímetros. Aparentemente hay allí una pequeña asimetría, ¿cierto? Pero eso lo vamos a remediar con un poquito de ingenio, sobre todo a la hora que tengamos que calcular productos de inercia. Veamos pues. Primero necesitamos ¿qué cosa? Además de las propiedades, claro está, necesitamos recalcular el centroide de la sección. Ahora ya cambió completamente, ya no es la 1.1 ni la 2.2, ahora estamos en una nueva que es la 3.3, que es diferente de las previas, ¿cierto? Nuestro centroide se va a mover con respecto a Y y también con respecto a X, tal como lo veremos a continuación. Estamos usando, eso sí, el mismo sistema coordenado cartesiano del comienzo. Tenemos también acá nuestras propiedades, las hemos traído acá con nosotros para los perfiles, ¿cierto? Es fácil calcular ahora aquí el centroide con respecto a Y. ¿Listo? Teniendo en cuenta aquí la geometría,
de las figuras la posición de sus centroides respectivos. Ya no hay áreas ausentes aquí, salvo la del perfil L64×51 de la derecha, ¿no? Pero en este momento eso no lo necesitamos. El centroide con respecto a Y resulta esto, 118.33 y pico milímetros. ¿Listo? Y también necesitamos ahora centroide con respecto al eje X. Acuérdate que ahora hay una asimetría, ¿no? Teniendo en cuenta los signos, según el sistema coordenado que hemos elegido, aplicamos centroide, fórmula de centroide aquí. Menos 4.66, es decir que se ubicará hacia la izquierda, ¿no? Ahora lo posicionamos, eso es, mira, nuestro centroide estaría de esta forma en esta ubicación. Lo estoy señalando aquí con verde para que sea más visible. Y esto nos va a permitir calcular los momentos de inercia y también los productos de inercia respectivos. Ahora van a ser mayoritariamente diferentes de cero. Momentos de inercia entonces, empiezo con la sección más fácil, ahora es una sola, es la de 3×300, ¿no? Con respecto al eje X, otra vez aquí aplicando nuestro Steiner, ¿cierto? Esto tendríamos. Cuando conocemos la posición centroidal, todo se nos hace aquí más sencillo. Esto resulta ¿cuánto? Esta cantidad, ¿no? En milímetros a la cuarta, 7.652.000 y pico milímetros a la cuarta. Con respecto al eje Y, algo análogo, pero nos encontramos a esta distancia, 4.66962 al cuadrado. Momento de inercia con respecto al eje Y, esto de acá. Ya lo tenemos. Y el producto de inercia, claro, con respecto al centroide es 0, pero luego tenemos un desplazamiento en ambas direcciones, y aquí sí tenemos en cuenta los signos. Observas de que ambas distancias serían positivas, ¿no? Según el sistema coordenado que estamos eligiendo aquí. Producto de inercia resulta de esta forma, esta cantidad, milímetros a la cuarta. ¿Listo? Pasamos ahora al perfil 64×51×6.4. Como sabemos, aquí los momentos de inercia se encuentran invertidos. Y X será el de acá, ahora es un solo perfil, ¿te das cuenta? Aplicando nuevamente nuestro teorema de Steiner, esto resulta. Momento de inercia con respecto al eje Y, lo mismo, 19.8 menos la diferencia 4.6692 y menos la mitad de el espesor del perfil más pequeñito, ¿no? El de 3 milímetros, que sería 1.5, ¿correcto? Esto tendríamos en milímetros a la cuarta. Ahora, para calcular el producto de inercia de esta sección o de este perfil nada más, podemos trabajarlo así. Lo vamos a ver en primer lugar como si fueran dos perfiles, uno ausente, ¿cierto? Por ahora los trabajamos como si fueran dos. Su centroide sería el eje de simetría, ¿cierto? Y ahora nos desplazamos de esta forma, ¿te das cuenta? Es decir, aquí estamos calculando el producto de inercia como si fueran dos perfiles, ¿entiendes? Esto resulta, ¿no? Pero como solamente es un área, entonces el producto de inercia para un solo perfil es la mitad, nada más. Sencillo, ¿cierto? ¿Ves? Ya hemos calculado de esta forma, con un poco de ingenio, el producto de inercia para un solo perfil. Ya lo tenemos aquí. Solamente nos está restando acá los perfiles inferiores, ¿cierto? Lo de 76×51, lo cual ya resulta más sencillo aquí para nosotros. Porque los momentos de inercia, aquí sí son dos, podemos trabajarlo como un área simétrica, esto resulta. Y para el eje Y, lo mismo, también aplicando aquí nuestro Steiner, solamente estamos desplazados esta distancia, ¿no? El centroide, 4.66962 milímetros. Esto tenemos. Y el producto de inercia, aquí sí, simetría, siempre teniendo en cuenta el signo, eso sí, según el sistema coordenado con el que estamos trabajando. Ahora se encuentran abajo estos perfiles, abajo del eje X, por ello es que estamos trabajando aquí con cantidades negativas. Esto es muy importante. Y nuestro producto de inercia resulta así. Siempre trabajando con respecto al sistema coordenado elegido, ¿no? En este caso es el verdecito. Por ello, como vuelvo a reiterarte, estas distancias negativas, ¿no?
El centroide se ubica en este punto que te estoy señalando, menos 118, pero subiendo más 24.9 milímetros, que es dato para este perfil. Este resulta nuestro producto de inercia y ya lo tenemos todo. Podemos nuevamente aquí efectuar un resumen. Perfil de 3×300, ¿cierto? Para el momento de inercia X, al cual estamos sumando un perfil de 51 milímetros y dos perfiles de 76 milímetros. Esto resulta. Lo mismo para el eje Y, la suma de 3 momentos de inercia, esto resulta. Y el producto de inercia, suma y una diferencia, ya que este resultó negativo, ¿no? Y observas de que este producto de inercia resulta muy pequeño. Cuando lo trabajemos con el círculo de Moore te vas a dar cuenta de que es despreciable prácticamente. Ahora sí respondemos a la pregunta B, ¿no? Círculo de Moore, las mismas fórmulas que para la pregunta A, y vamos a reemplazar ahí nuestros datos. ¿Ves? El I mínimo nos va a salir el mismo I, mira, ¿te das cuenta? De esta forma estamos respondiendo esta primera pregunta, este primer problema, muy interesante como has podido apreciar. Espero que hayas comprendido en toda su magnitud. Nosotros pasaremos ahora a una nueva pregunta, nuevo problema. El marco mostrado está compuesto por la barra ABC y la barra CDE. Los apoyos en A y E son fijos. Usando el principio del trabajo virtual, determine para los mecanismos asociados, primero la reacción vertical en A, los polos absolutos y relativos, y la reacción vertical en A. ¿Listo? La pregunta B básicamente es lo mismo. Me piden la reacción horizontal en E. Esta va a quedar para ti como practicando, pero te voy a dar las pautas respectivas. Me refiero a la pregunta B. Pasemos pues a la solución de este problema. Sería algo sencillo, pero nos piden trabajarlo esto con el método del trabajo virtual. Ahí es donde tenemos muchas veces engorros y muchas dudas, ¿cierto? Yo espero aclararlas con este problema que estamos resolviendo. Me piden la reacción vertical en A, ¿cierto? Para trabajarla con el método del trabajo virtual, lo que debemos hacer es liberar al menos una reacción, ya que como verás aquí, tenemos 4. No tenemos desplazamiento en ninguna dirección. Forzosamente entonces debemos liberar o eliminar provisionalmente alguna de las reacciones. Como me piden la reacción vertical en A, pues yo voy a suprimir aquí la reacción horizontal en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Algo así será lo que me quede. Con solamente la reacción en A como si fuera desconocida. Algo así como si hubiera ahí un apoyo simple tipo rueda, ¿no? En este punto A. Pero si lo veo esto como una fuerza desconocida, lo que va a provocar es una rotación en torno al punto E. ¿Cierto? El marco va a rotar con dos desplazamientos. Uno en el punto E y otro en el punto C. Observas. La diferencia está en la ubicación. Y eso es precisamente lo que me va a indicar la naturaleza de cada uno de los polos o los puntos de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Te vas a dar cuenta de que E es, por ejemplo, el polo absoluto, porque es punto de rotación con respecto a tierra, ¿no? Es un punto de rotación fijo. Es un punto de rotación que no cambia de ubicación. ¿Estamos de acuerdo? E es entonces nuestro polo absoluto. Mientras que los demás puntos, por ejemplo, C es un punto de enlace entre dos eslabones ABC y EDC, ¿correcto? Ese punto C viene a ser entonces lo que se conoce como un polo relativo. El punto A también sería un polo relativo, ya que no es un punto de rotación fijo. ¿Sí o no? Los puntos de rotación fijos son los que se consideran polos absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente para este caso, donde nosotros hemos liberado una reacción. ¿Correcto? ¿Se entiende esto entonces? Ya hemos ubicado de esta forma los polos absolutos y relativos para este mecanismo.
Si queremos verlo desde el punto de vista de polos para cada una de las barras, por ejemplo, para la CDE, el polo absoluto es E, ¿cierto? Mientras que para la barra ABC, su polo absoluto estaría en el infinito, ¿no? Para este momentito. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante cuando trabajemos, ya sabes, con el curso posterior, que es el de dinámica. Ahí nuestros polos se van a convertir en centros instantáneos de rotación, los polos absolutos. ¿Listo? Por eso es importante este capítulo de trabajo virtual que nos introduce precisamente al mundo de las velocidades y las aceleraciones para los cuerpos rígidos. Ahora ya tenemos definido esto. Vamos a consignar aquí los giros. Estamos también ubicando un sistema coordenado cartesiano que es muy necesario, como ya habrás visto en seminarios previos. Delta de Φ1 es el giro para el elemento EDC y delta de Φ2 es el giro para el elemento ABC. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende de que al empujar con esta fuerza desconocida a sub I se van a producir estas rotaciones. ¿Se comprende? Bien, entonces ahora pasamos al desmenuce, el análisis de desplazamientos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el eslabón S2, el desplazamiento del punto C con respecto al punto E. Esto, ¿no? De lo que sabemos. Pero ocurre de que el punto E es fijo, como te decía, y aquí estamos reemplazando en forma vectorial tanto la posición de C respecto a E como el giro. ¿Correcto? Es horario, sería negativo, en el sentido de estos vectores unitarios K. ¿Listo? Y también RCE con respecto a I y J, esto, bueno, es muy básico para nosotros. Lo trabajaremos con la famosa regla del producto cruz. Aquí es muy importante. I por J es K, K por J es menos I, etcétera, ¿no? La regla de la mano derecha, muy importante acá. S delta de C resultará entonces de esta forma en términos de los desplazamientos delta de Φ1. ¿Correcto? Ya lo tenemos. Esta sería nuestra primera expresión. Ahora pasamos al siguiente eslabón S1. El desplazamiento del punto A igual al desplazamiento del punto C, así, ¿no? Estamos trabajando con el famoso método vectorial del trabajo virtual. Acá delta de C no es fijo, pero podemos ir reemplazando los giros. A este también resulta ser horario, ¿no? Y esto tendríamos. Pero acá podríamos reemplazarle el delta de C, ¿observas? Y de esta forma tendríamos el desplazamiento del punto A en términos de los giros delta de Φ1 y delta de Φ2. ¿Te das cuenta? Pero ocurre de que el desplazamiento del punto A solamente se da en dirección J, ¿no? O sea, en dirección Y. ¿Entiendes? En dirección X, este desplazamiento forzosamente debe de ser nulo. Y esto es lo que estoy buscando yo, mi estimado, mi estimada. El vínculo que existe entre los desplazamientos delta de Φ1 y delta de Φ2. Ajá. Esto nos da, ¿cierto? Le estoy llamando asterisco. Esta expresión me va a servir para poner precisamente los desplazamientos en términos de un solo delta de Φ. ¿Correcto? Por ejemplo, el delta de A sería esto nada más. ¿Entiendes? Ya lo tengo. En términos de un solo desplazamiento. Seguiría siendo la segunda ecuación, según yo. El delta de C solamente lo tengo de referencia, por eso no lo quiero reemplazar todavía, pero ya lo tengo en términos de delta de Φ1. Ahora quiero ir a lo que es resultantes de cargas distribuidas y sus posiciones respectivas en el marco. Correcto. Esto ya es básico a estas alturas del partido, me parece. Acuérdate de que en C tenemos un gozne. De esta forma, la carga distribuida que va en el tramo BD se parte en dos. Observas. 80 Nm es al extremo el valor de la carga distribuida. Pero podemos hallar por congruencia de triángulos esto de acá, ¿no? El W en el punto C es 160 tercios Nm.
por congruencia de triángulos, como te decía. Y ahora podemos calcular fácilmente las resultantes con sus respectivos centroides. Para la carga trapezoidal de 80 y 160 tercios, esta es la resultante en Newton, con su centroide respectivo respecto de D. ¿Listo? Para la carga triangular, esto de aquí, y para la carga triangular en el tramo ED. ¿Listo? Las resultantes están ubicadas en los puntos P, Q y R, como habrás podido observar. Esto ya resulta básico, es la primera parte del curso, ¿no? Resultantes y su posición con respecto a un sistema coordenado o también conocida como centroides. ¿Listo? Esto resulta sencillo, de esta manera. Ya tenemos definidas nuestras fuerzas. Veamos ahora el vínculo que existe entre fuerzas y sus desplazamientos virtuales respectivos. Esto es lo que hemos tenido hasta el momento, ¿cierto? Y me va a servir como referencia para calcular los desplazamientos de los puntos Q, P y R tal como estoy necesitando. Empiezo con el desplazamiento del punto Q. Esto resulta, ¿no? Reemplazo ahí mis vectores respectivos, ¿cierto? El delta de C lo tengo y también puedo vincularlo con el desplazamiento delta de Φ1 utilizando la expresión asterisco. Correcto. Es decir, todo el desplazamiento de Q lo puedo poner únicamente en términos de delta de Φ1. Esto lo puedes chequear. Sería la expresión número 3. Correcto. ¿Ves? Ya tengo mi desplazamiento del punto Q. Ahora, el desplazamiento del punto P de manera análoga. Acuérdate de que E fijo. Esto nos está quedando. ¿Listo? Delta de P, mira, en términos de delta de Φ1. Cuarta expresión. Tengo esto hasta el momento. El desplazamiento del punto R ya resulta más sencillo, ya que se trata solamente de giro, ¿cierto? Radio por ángulo, siguiendo el sentido del giro respectivo, dirección menos J. Correcto. Este sería mi desplazamiento del punto R, expresión 5. Y ahora ya tengo todos los desplazamientos. Las fuerzas también las puedo expresar como vectores utilizando ese sistema coordenado. Eso también ya es recontrabásico para ti, ¿no? Fuerzas y el momento o par expresado en forma vectorial. Y acá podemos efectuar un resumen. Desplazamientos en los puntos de interés y también las fuerzas como vectores, todo ello para aplicar el principio del trabajo virtual y responder a esta pregunta. Solamente nos está faltando aquí el giro en 2 expresado en forma vectorial, ¿no? Así sería nuestra sexta expresión. Delta de Φ2 en términos del delta de Φ1, como habrás visto. Todo para aplicarlo en el famoso principio del trabajo virtual. Podemos así reemplazar nuestros vectores, multiplicar en forma escalar, se nos van a cancelar los vectores, y también factorizar y cancelar el delta de Φ1, ¿cierto? Reemplazamos, operamos, y nos debe de quedar esto. Menos 109.74 newtons aproximadamente la reacción en A, en sentido contrario al designado para este caso, ¿correcto? Este es entonces el procedimiento a seguir según el método vectorial. Hemos respondido así una pregunta. La siguiente te habrás podido dar cuenta que es completamente análoga, ¿no? Para la reacción horizontal en E haremos prácticamente lo mismo. Vamos a liberar el punto E de esa reacción vertical y solamente nos va a quedar la que nos piden, que es la horizontal. Los giros de esta forma tendrán este sentido. Operaremos completamente lo mismo, pero ahora nuestro polo absoluto se ubicará en el punto A. ¿Correcto? Este sería el punto de giro con respecto a tierra. Mientras que los puntos C y E pasarían a ser ahora polos relativos, ¿no? Bueno, C no se movió, en cambio E cambió su papel. ¿Estamos de acuerdo? Con ello procederemos igualito. Calcularemos nuestros desplazamientos en forma vectorial, las fuerzas y luego aplicar el principio del trabajo virtual. Esto nos debe de salir 77.27 newton, correcto. Estamos así respondiendo a esta pregunta, concluyendo también este interesante problema. Espero que hayas comprendido en toda su magnitud.
No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también puedes hacerme llegar un correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.